Muy buenas otra vez, y entonces vamos a comenzar ya con lo que es el último video de, bueno, no con el último video, disculpen, sino ya con la penúltima sección de nuestro primer capítulo. Sí, esto lo voy a dividir en dos videos, creo yo, porque es un poco largo, porque hay que resolver varios ejercicios acá y nos va a tomar mucho tiempo, entonces no quiero que se alargue demasiado el video, lo voy a dividir en dos. Bien, entonces lo que vamos a hacer en estos videos es que, bueno, por ejemplo, por lo menos acá puse integrales directas, pero no es integrales directas. Lo que quiero que hagamos acá son unas integrales básicas, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer unos ejercicios, unos cuantos ejercicios, ya que, bueno, integrar más que todo es una cuestión mucho de práctica, ¿sí? Y veremos que es muy diferente a el proceso de derivación. Entonces, bueno, comencemos de una. Lo que he pensado es, bueno, llenar esta tablita que tenemos acá. No vamos a hacer todos los ejercicios que aparecen acá, todas estas integrales, vamos a hacer unas cuantas nada más, aunque yo creo que más de la mitad es la que vamos a hacer. Y bueno, las demás las voy a dejar para que se hagan la verdad, que las hagan por su cuenta, porque como les digo, esto es algo mucho de práctica. Y bueno, comencemos entonces ya con lo que nuestra primera integral que tenemos acá, ¿sí? Esta la resolvimos en videos anteriores, pero bueno, no está de más resolverla en esto. Tenemos que nuestra función a la que estamos integrando, aunque acá no aparezca, recordemos que es porque acá hay un 1 que está multiplicando, ¿sí? Entonces, nuestra función a la que tenemos que llegar o la que tenemos que integrar es 1. En otras palabras, tenemos que buscar una función f de x a la cual al derivarla nos dé 1, o sea, la primitiva de 1. ¿Qué función nos puede dar al derivarse 1? Si vamos a cualquier tabla de derivadas, la que conseguimos que nos da este resultado es solo una. Solo hay una que nos da este resultado y esta es x. Simplemente cuando nosotros derivamos a la x nos da 1. Esto es algo directo, ni siquiera voy a derivarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ya no tenemos nuestra primitiva que es parte de la solución. ¿Quién faltaría? Nuestra constante de integración y listo. Ya con esto tenemos resuelta nuestra primera integral. La siguiente no la voy a hacer, la voy a dejar para que la hagan por su cuenta. Pero la siguiente sí que la vamos a hacer. Entonces, tenemos que buscar una función que al derivarse nos dé exactamente x al cuadrado, sin nada más. Cuando nosotros vamos a una tabla de derivadas, lo más cercano que podemos conseguir es algo como esto. Pero este 2 acá nos está estorbando, no queremos este 2 sino simplemente a x al cuadrado. Pero bueno, partamos de acá. ¿Cuál es la que nos da como resultado esta función al derivarse? Bueno, la que nos da como resultado esa es x a la 3. Entonces vamos a probar con ese x a la 3. X a la 3. X a la 3 al derivarse, como acabo de mencionar, nos da 2 por x, 2 no, me equivoqué acá, nos da 3 por x a la 2. Ahorita me confundí, lo que acabo de escribir acá era un 3 en vez de un 2. Pero bueno, no es el punto. El punto es que acá, cuando derivamos x a la 3, obtenemos un x al cuadrado. Entonces, este 3 lo podemos pasar para este lado de acá dividiendo, ya que de este lado está multiplicando, y nos va a quedar de la siguiente manera, nos va a quedar x a la 3 derivado por un tercio, que es lo mismo que dividir entre 3, igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora de este lado sí tenemos a x al cuadrado, pero de este lado necesitamos que todo esté dentro de la integral, de la derivada. Como este 3, este un tercio es a fin de cuentas un número, una constante, recordemos que con las derivadas este puede salir y entrar de la derivada. Por lo que esto es igual a decir un tercio de x a la 3 derivado, y esto nos da justamente x al cuadrado. En otras palabras, cuando nosotros derivamos un tercio de x a la 3, lo que obtenemos es x al cuadrado. Y bueno, podemos hacer esta derivación directamente, no por este camino, sino directamente de acá, como práctica para ver que en efecto obtenemos x al cuadrado. Entonces, ¿a quién estamos derivando? A x, a un tercio de x a la 3, y esta es justamente la solución o la primitiva de esta ecuación, de esta función x al cuadrado. Entonces, es parte de nuestra solución más la constante de integración, ¿sí?
Perfecto, entonces ya tenemos esto. Si nos damos cuenta, con las potencias ocurre mucho que siempre que lo que vayamos a integrar sea una potencia, es porque lo que necesitamos derivar para llegar a esa potencia tiene que ser otra potencia, pero más 1, con el exponente más 1. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros derivamos, lo que hacemos con la potencia es que tomamos la potencia, x a la n, la derivamos y lo que hacemos es bajar el n y al exponente restarle 1. Por esta razón es que siempre que tengamos una potencia, vamos a buscar que la solución también tenga una forma de potencia, ¿sí? Y bueno, por esto mismo vamos a pasar con esto dicho, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pero esta función de 1 sobre raíz de x, que no sale en una tabla de integración, de derivación, lo vamos a tomar como, o la vamos a reescribir, mejor dicho, como 1 sobre raíz de x como x a la menos 1 medio. Por la sencilla razón de que, bueno, esto es una potencia. Y como lo que acabo de decir, también aplica para números fraccionarios, quiere decir que la solución que vamos a buscar va a ser esta misma, pero con el exponente más 1. Esto quiere decir lo siguiente. X, 1 medio más 1. 1 medio más 1 es 1 medio. Por lo que vamos a partir de esta solución y vamos a ver cómo nos podemos acercar entonces a esta función al derivar esto. Por otro lado, bueno, por si no se recuerda, tenemos que la raíz cuadrada es igual a elevar a 1 medio y que este signo negativo en el exponente, recordamos que se debe a que la potencia como tal esté en el denominador. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir esto. Bien, entonces, derivemos esto a ver qué nos da. Derivamos 1 medio y lo que nos da es que baja el 1 medio a multiplicar y nos queda x 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es 1 medio. Es menos 1 medio. Bien, por lo que nos queda esto. Y ahora tenemos parte otra vez de la solución, pero multiplicado por un factor, un número. El cual, o bueno, en este caso dividido. Pero no hay ningún problema porque este simplemente está acá dividiendo y puede pasar para este lado a multiplicar. Y más aún, como es un simple número, puede pasar a la parte de adentro de la derivada, con lo que nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría x, 2x, o bueno, 2x elevado a la 1 medio, derivado, y eso es lo que justamente nos da x a la menos 1 medio. ¿Sí? Y bueno, entonces tenemos que esta es la función que al derivarla nos da esta función, por lo que a esta solución solo le hace falta un 2 y su constante de integración. Y es justamente la solución de nuestro problema. ¿Sí? Recordemos que, bueno, x a la 1 medio, como acabo de mencionar, es raíz de x. Pasemos al siguiente. Este no lo voy a hacer, vamos a hacer el del seno. Una función que cuando la derive me dé seno. No existe directamente, pero sabemos que esto es una función trigonométrica básica. Un seno, cuando nosotros derivamos seno, nos da coseno, y cuando derivamos coseno, nos da menos seno. Simplemente tenemos seno, quiere decir que, bueno, podemos probar con el coseno. Pero como la solución que nos da derivar esto, como la derivación de esto, es el menos coseno, simplemente le vamos a poner un menos acá para que al derivar esto, menos por menos se multiplique, nos dé más y nos dé por último seno. Entonces esa es justamente la solución. Ahora pasamos a la siguiente de acá, que tenemos secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x, esta sí es una integral directa, porque en cualquier tabla de derivación nos va a aparecer que esta es la derivada de la tangente. ¿Sí? Por lo que no hay que desarrollar nada, simplemente poner que la integral de la secante cuadrado de x es tangente. Hacemos tampoco lo voy a hacer.
Este tampoco, pasemos a este. Este también es una integral directa, o lo buscamos en cualquier tabla y nos aparece que la única función que al derivarla nos da 1 sobre x es el logaritmo neperiano. Ya por el último ejercicio que voy a hacer en este video será este de acá, el que está justamente debajo, x a la n. Veamos qué función al derivarla nos puede dar x a la n. Como ocurrió en este caso, y como ocurrió en este caso, x a la n es simplemente una potencia. Entonces, la función con la que vamos a probar va a ser también una potencia. ¿Y cuál potencia va a ser? X a la n, pero con el exponente aumentado en 1, para que al reducirse en 1 cuando se derive, nos dé justamente n. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Derivamos esto. Baja el n más 1, que es un número constante, y nos queda arriba entonces como exponente n más 1 menos 1. Por el proceso de derivación, este 1 menos 1 da 0, en otras palabras se cancela y nos queda simplemente n, que es lo que estábamos buscando en nuestra solución, pero acompañado de este número de acá, el cual, que como es un número, va a pasar y está multiplicando, va a pasar al otro lado de nuestra ecuación, a la parte de adentro de la derivada, y más aún dividiendo, por lo que nos quedará que cuando nosotros derivamos x elevado a la n más 1 entre n más 1, nos da como resultado x a la n, y esta ya es la solución para cualquier potencia que tenga la forma de x a la n, ¿sí? Si quieren comprobarlo, otra vez simplemente realizan esta derivada, no por este proceso, sino que la realizan directamente a esta función, y verán que cuando simplifiquen les va a quedar esto. Y ya nos queda que esta es nuestra solución. Pero acá hay un problema. No sé si se han dado cuenta que si n llegara a valer menos 1, esto acá nos quedaría, en vez de esto nos quedaría 1 o menos 1 más 1, pero esto nos quedaría en el denominador, ¿sí? Arriba nos quedaría otra cosa, que sería menos 1 más 1. Entonces esto de acá abajo, arriba no nos importa qué nos va a dar, porque lo que va a ocurrir es que abajo nos va a dar un 0. Y entonces a fin de cuentas lo que vamos a tener es una división entre 0, lo cual sabemos que no es permitido, por lo que esta solución no es válida para x a la menos 1, ¿sí? Cuando n vale menos 1. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, vamos a dejar esto acá un momento, a borrar. Y bueno, cuando x vale menos 1, cuando n vale menos 1, vamos a escribir la integral, a ver qué nos aparece. Nos aparece x a la menos 1 d de x. X a la menos 1, recordemos que es simplemente x que pasa al denominador, porque tiene exponente menos 1, así como ocurrió en este de acá. Y tenemos esta integral, que si nos damos cuenta es esta misma de acá, ¿sí? Entonces vemos que esta solución es válida siempre que x sea igual a sea diferente de n menos 1, y cuando sea n menos 1, bueno, la solución es esta. De hecho, en muchas tablas de integrales nos aparece esta integral de esta forma para denotar cualquier cosa con potencias, esto, esto y esto, y simplemente nos aparece así, que son dos soluciones. Una es cuando x vale n menos 1, y la otra, bueno, cuando cuando n vale menos 1, y otra, bueno, cuando n no vale menos 1. Sí, así aparece en la mayoría de las tablas integrales. Y ya, bueno, con esto dejo hasta aquí este video. Este es simplemente para mostrarles cuáles son una de las integrales básicas, cómo se pueden sacar algunas de las primeras integrales que vamos a sacar, aunque esto no es un método formal como tal de integración, pero sí es el abreboca a la solución de integrales. Por otro lado, les digo que esto de acá no es ni de cerca a una tabla de integración, a una tabla de integrales. Las tablas integrales tienen todas las integrales de las funciones básicas, los cuales por acá faltan mucho. No tenemos, por ejemplo,
la integral de la tangente, no tenemos la integral del arco tangente, y es porque la mayoría de esas integrales se calculan con cosas que están por los momentos fuera de nuestro alcance. Bueno, como están fuera de nuestro alcance, simplemente no las vamos a hacer acá porque, como dije, estas son integrales básicas. Ya por otro lado, les comento que, bueno, una muy buena práctica es que cuando realicen una integral, cualquier integral, bien sea ahorita o más adelante, siempre cuando ustedes deriven el resultado, les debe dar la función que en un principio estaban integrando o algo equivalente. ¿Sí? Esto ah, tiene dos ventajas. Por un lado, nos permite comprobar siempre nuestras soluciones para saber que el resultado que obtuvimos es el resultado correcto. Y en segundo lugar, porque nos pone a practicar mucho derivadas, que como se podrán haber dado cuenta, es un tema necesario para integrales. ¿Sí? También pueden agarrar las tablas integrales y agarrar algunas integrales al azar de por ahí, agarrar su resultado, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que esto les aparezca en una tabla y agarrar este resultado y ver cómo llegar desde acá hasta acá, derivando. Y bueno, ya con eso dejo este video hasta acá, espero que les haya gustado como siempre y bueno, me despido, chao.